Muy buenos días, preciosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a San Gil en Santander. Espérenme, quito esto tantico. Sí, para que me miren bien los ojos. Hoy tenemos una ruta súper especial aquí en Santander. Vamos a ir a conocer otro pueblo patrimonio de Colombia. Creo que es el que más he querido conocer aquí en Santander. Estoy hablando de Barichara. Vamos a ir con la palomita, que ya está ahí, véala, toda bichota. Vamos a ir a conocer Barichara, está relativamente cerca de aquí de San Gil. Vamos a conocer un poquito más de otro pueblo patrimonio de Colombia. Y además de que Barichara es espectacular, allí se han grabado muchas películas, muchas novelas, todo de tipo colonial. Así que sin duda alguna tenemos que ir a conocerla con la paloma. Vamos tipo mediodía, son las 11:30, así que aprovecharemos por allá en el camino para almorzar. No siendo nada más, mi gente hermosa, nos ponemos estos filtros y nos iremos hasta Barichara. Disfruten este video con la palomita. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Bueno, mi gente, les cuento que ya estamos pasando por el centro histórico de San Gil. Aquí verdaderamente se ven las construcciones muy lindas en piedra, pero también tenemos trancones como estas calles tan angostas y esos carros tan grandes. Pero bueno, estas partes de San Gil me encantan. Miren nada más las casas antiguas. San Gil no es un pueblo patrimonio de Colombia porque San Gil ha modernizado muchísimo su infraestructura. Y una de las cosas para que sea pueblo patrimonio es que debe conservarlo. En cambio aquí no, aquí definitivamente no. Se han conservado algunas y otras ya se han modernizado, entonces ya bailas, ya ahí pierde la esencia de ser tan colonial. Bueno, ya puse a San Google, a ver si por fin no me embolata por acá. San Gil ha crecido tanto en temas de comercio, porque aquí esta ciudad es grandísima. Ustedes nada más pueden ver que aquí todo es loma. Hay unas zonas por las que sí definitivamente hay unas lomas muy inclinadas, muy tremendas. Más o menos unos 22 kilómetros para llegar a Barichara. Eso viene representándome a mí unos 35, unos 40 minutos más o menos. Y aquí para allá pues todo es curva que da gusto, mi amor. Me iba un cucarroncito, así le llaman esos carros por acá, cucarrones. Pero obviamente tiene otra marca, pero son todos linditos. Este en especial, vea, azulito y todo, qué lindo. Ay, qué hermoso ese cucarrón. Bueno, aquí para allá ya empieza la salida hacia Barichara, gente. Y estos paisajes, vamos a ver qué tales son hasta que lleguemos a Barichara. Oficialmente estamos en Barichara, mi amor. Todo desde que usted va entrando, mi vida, se va viendo lo hermoso que es este pueblo. Mire sus casitas nada más, ¿eh? Como un mismo color de la fachada, blanco con café, puertas cafés. Sin duda alguna las calles deben de ser en piedra, que sea un pueblo colonial. Como es de lindo Barichara, mi amor. Por donde lo vea usted, es bonito. Barichara tiene algo en especial y es que las paredes, normalmente las paredes originales de las casas, miden 20, 30, 40 centímetros de grueso. Inclusive podría decir que hasta más. Hay unas casas que tienen las paredes gruesísimas y eso hace que estas casas normalmente, vean nada más esos muros, hace que las casas normalmente sean muy frescas. Bueno, acá como que dañó un pedazo y lo van a arreglar luego. Restaurante Barichara, vamos para arriba. Vamos a ver si logramos entrar con la moto hasta donde está el parque principal. Esto aquí por donde sea que usted vaya puede tomarse unas fotazas. Vamos paloma, que toca loma, mi amor. Hágale, mi reina. A ver, palominchis. Uy, esta sí está fea. Uy. Vamos paloma, vamos, no es que mami. Uy, estas piedras sí están más feas que las otras. Estas tienen de ser más antiguas. Mire qué pedazo de paisaje. Díganme si no les parece espectacular este pueblo colonial. Uno de los pueblos más antiguos de Santander y de Colombia. Acercando al parque. Dios mío, yo no me imagino aquí hace cuántos cientos de años cómo la gente se vestía. El solo hecho de imaginarme esa antigüedad me da una emoción. Saber que estoy transitando cientos de años de historia. Mira esas casas tan hermosas. Ya acá llegamos al parque principal. Ya está la iglesia. Vamos a ver, creo que esto es contravía.
creería que sí. Allí está la iglesia de Barichara. No sé si acá se puede estacionar, no miro agentes de tránsito. Pues eso, ya estamos caminando aquí las callecitas del parque principal. Les voy a comentar un poco de la historia de Barichara. Por allá en el año de 1702, un campesino llegó a estas zonas y el hombre tuvo como una visión en temas religiosos, porque el hombre en ese año descubrió una piedra y en esa piedra aparentemente estaba la imagen de una virgen. Pasaron varios años y en esa piedra se construyó como tal la iglesia que tiene hoy en día el municipio, que es la iglesia Concepción, que ustedes allá donde la ven es hermosísima, y esa iglesia fue construida en piedra. Como tal, todo el municipio está construido como en piedra. Por eso es que aquí realmente la mayoría de las calles, de las casas, tienen una piedra característica, una piedra amarilla, que es, inclusive si ustedes las ven en los escalones, también hay piedra amarilla en las casas. En 1758 decide colocarle un nombre diferente al municipio. Ahí empezaron colocándole primero Bare Florece, ya con el tiempo la cambiaron a otro nombre que se llamaba Vara Echada. Y más adelante, ya cambiando un poco más el nombre, fue que nació Barichara. Barichara significa como un lugar de descanso. Es considerado el pueblo más lindo de Colombia. También es considerado un monumento nacional. Yo he visitado varios pueblos ya coloniales en mi país y definitivamente este ha marcado la diferencia. Bueno, preciosos, ahí donde ustedes ven esta iglesia fue prácticamente construida con 10 columnas monolíticas que miden alrededor de unos 5 metros de altura. Y además de eso, de ancho, esas columnas tienen como 70 centímetros. Gracias a eso fue que desde ahí se empezó a construir ya como tal la iglesia, y es característica porque la mayoría de las piedras que tienen es una piedra amarilla especial que solamente se ve aquí en Barichara. Inclusive de aquí han llevado muchas cosas, muchas de esas piedras para decorar otros municipios. Muchos municipios cerca, por ejemplo como San Gil, uno mira mucho de esa piedra caliza, de esa piedra bonita, que es muy característica de esta zona. Vamos a ir a conocer algunos puntos de interés de aquí de Barichara que me parecen muy lindos. Esta es la iglesia María Inmaculada Concepción, creo que no había dicho bien el nombre. Así que bueno, vamos a ir a conocer puntos estratégicos. Uno, que es un mirador donde uno se toma las fotos espectaculares aquí. Y el segundo lugar me recomendaron fue visitar el cementerio. Gente, aquí realmente se siente como si no pasaran los años, de verdad. O sea, aquí es tan tranquilo, es tan bonito, tan sencillo, como que se le pasa a uno el tiempo, por lo mismo de que es tan silencioso. Eso es lo que hace que Barichara sea tan especial, porque es un pueblo que definitivamente guarda esa esencia de pueblo antiguo. Nos despedimos del parquecito, a ver si vamos a conocer otros puntos de interés. Barichara fue construido más o menos en el siglo XVIII, si no estoy mal, y uno queda enamorado. Cada calle que usted va transitando es una calle linda, es una calle especial, y todas las calles son así, que es que eso es lo que lo hace tan interesante. Normalmente en los otros pueblos patrimonio de Colombia solo es como una partecita, aquí no, aquí todas las calles son así. Mira, usted por donde vaya se va enamorando. Este es el lugar que yo les he dicho que es la vista especial, porque las calles, el techo de las casas, desde acá se ve espectacular la vista. Así, lo último que vamos a hacer aquí en Barichara es ir a conocer el cementerio. Ya la vista que tengo tan especial de esas montañas allá al fondo. La mayoría de las casas de Barichara son así como ustedes ven acá, vean. Miren nada más lo grueso que puede llegar a ser una pared. Eso que tendrá por ahí unos 50 centímetros, diría yo. Y aquí las paredes son así de gruesas. Ya todas esas paredes que son las coloniales, las tradicionales, son así. Por eso es que las casas son tan frescas. Y eso que lleva piedra, luego le van a machacando con barro. Piedra, barro. Y ahí se le nota pues la piedra y el barro. Les tengo una mala noticia, gente. El cementerio está cerrado, vea. Está ya con llave. Qué mal por eso. Hombre, el cementerio debería de estar abierto, pero no pudimos. Hicimos el intento, ¿no?, de querer venir. Más fácil iremos a buscar almorzadero aquí en Barichara o a la salida de Barichara. Nos vamos de Barichara. Ya son 7 añitos, loco. 7 añitos y no... Estaba revisando en el celular que por acá hay otra población que se llama Villanueva. Y en Villanueva son populares los helados caseros. Unos helados de aguacate, otros de chicharrón, otros de yuca, otros de frijoles. Vamos a ver cuál de esos nos encontramos y cuáles podemos probar. Creo que me vine un poquito más adelante donde está la entrada de Villanueva, que es una entrada grandísima, así en piedra. Y ahorita la van a ver ustedes cuando vayamos de aquí para allá. Así que vámonos en busca de esos helados.
Esta es la vía normalmente que va hacia Barichara, pero tengo que llegar hasta la entrada para ir hacia Villanueva, que es una entrada grandísima. Y pues ya que estoy por acá, pues hay que aprovechar, ¿no? Aprovechar para conocer siempre cosas como típicas de la región. Por ejemplo, si van a ir a Villanueva, pueden irse en directo desde Barichara a Villanueva. En el caso mío, como yo no sabía lo de Villanueva, lo de los helados típicos caseros allá, por eso me vine como si fuera ya para San Gil. Así que ahí almorzando, aproveché y miré y me di cuenta que estaba cerca de Villanueva. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos con estos helados. Así nos comemos un heladito diferente. Porque parece que hay helados de chicharrón, helados de yuca, de frijol. Uy, mano, yo no sé eso a qué sabrá, pero vamos a ver si nos lo encontramos. Villanueva, Santander, desde 1948, mi amor. Qué entrada más épica esta. Es la primera vez que veo una entrada tan imponente. Y esto es Villanueva. Está relativamente cerca, ¿saben? Tanto Barichara, Villanueva están cerca de San Gil. Entonces, si ustedes están por estas zonas, pues, hombre, deberían de echarse la pasadita también a estos pueblitos. A ver, ¿en qué parte me puedo encontrar esos helados, mano? Vamos a tratar de encontrar el lugar. Me dice que está para el lado de allí, pero yo pasé por ahí y no miré nada. Entonces estarán esos berriendos helados, mano. ¿Será que están por ese lado de allí? Yo creo que porque por allí no están. Vea, vayan conociendo cómo son las calles de Villanueva. Señor, una pregunta. Aquí, ¿dónde puedo conseguir los helados? Unos helados típicos que son de yuca, de aguacate. ¿Acá? Ah, ok, vale, gracias. A ver, Palomenche, usted va a quedar acá. Bueno, dimos con el lugar. Se llama Helados El Nevado desde 1972. Vamos a probarlos. Imagínese de Viagra, mano. De Viagra. Morir soñando. ¿Qué será eso? Rellena de arequipe, queso de bocadillo, plátano frito. Chicha con queso, yuca rellena de frijol. ¿Qué helado me recomiendas para probar? Tengo plátano frito, yuca rellena de dulce de frijol, yuca sola, tengo chicha con queso, de bocadillo, leche de almendras, leche de soya con frutos amarillos. O sea, de lo raro, sí, rico, plátano frito. O el de morir soñando, que es la receta de la casa. No, regálame esos dos, porfa. Me dan ganas de ir al parque y comérmelos allá en el parque, pero no sé si me alcancen a derretir de aquí a que vaya. Bueno, gente, vine a Villanueva a probar helados raros. Este helado es de plátano frito. Miren, me imagino porque ahí tiene los pedazos de plátano. Se le ven por el lado los pedazos de plátano, ¿sí lo ven? Ese morir contento, creo que es. Morir feliz. Vamos a empezar probando el de plátano. Parce, es la primera vez que me voy a comer un helado de plátano. Vamos a ver. Está muy bueno, ¿eh? Solo por escrito para probar. El plátano pareciera que fuera una galleta, pero una galleta blanda. Que fue madre combinación, parce. Miren los trozos de plátano ahí. Es como plátano maduro. Qué ingeniosos también los de esta heladería. No había el de aguacate, que era el que quería. Había otro que era de yuca, con arequipe, creo que era. Había otro que era de masato. Una vaina así, súper rarísimo. Este yo pensé que iba a saber harto a plátano y no. O sea, se siente el plátano, sí, pero usted se lo come suavezongo. Inclusive hay unos pedazos de queso, vean. Está rico, no le voy a decir que no, pero no es de mis favoritos. Vamos a ver este qué tal. Este está como entre dulce y ácido. Tiene una acidez rica este. Morir soñando, algo así se llama. Este está delicioso. Está mucho más rico que el de plátano, hay que decirlo. El de plátano yo creo que fue un invento que les dio por hacer, para hacer algo raro, pero no es que sea tan rico, no. Este sí me parece muy rico. El de plátano lo que tiene es que es más dulce del otro, más dulce que el que me estoy probando. El otro es como, tiene un poquito como más de acidez. En cambio este... ¡Ay! Bueno, preciosos, ahí les dejo lo recomendado de los helados. Prueben siempre algo diferente, ¿sí? Yo por eso me pedí este de plátano porque me parecía bastante curioso. La verdad que está rico, está dulce y es comer como plátano frío. Plátano frío con queso y con leche, así, tal cual. Valió la pena haber venido a probar estos helados. Entonces espera un nuevo departamento que va a ser Boyacá. Mi objetivo es llegar al eje cafetero, entonces en Boyacá no me voy a demorar mucho y tendré que entrar de nuevo a Antioquia para poder llegar al eje cafetero. Así que aquí con esta paletica me despido de Villanueva.
y me voy para San Gil. Ya saldremos mañana de Santander. Ya me está derritiendo hasta la paleta, vea. Al día siguiente. Estamos de nuevo en San Gil. Voy un poco preocupada porque en estos momentos estoy teniendo un problema con mi visión. Yo creo que yo nunca les he comentado a ustedes, pero yo sufro de migraña. Como que cada vez que estoy mirando tengo un destello de luz súper fuerte. Eso lo estoy viviendo en este momento. Cuando salí de la casa me tomé 2 pastas de ibuprofeno, que son las que me sirven. Me tomé 2 de 400. Es lo único que me alivia el dolor. Pero yo sé que después de que desaparece este destello de luz, empieza el dolor de cabeza más berraco. La cuestión es que hoy tengo viaje. Tengo que coger una ruta de 180 kilómetros más o menos. Y esa es mi preocupación. Pero vamos a resolver lo primero. Y lo primero es llevar gasolina. Luego les seguiré contando aquí para allá. Buenos días. ¿Me regalas 15.000 en el tarro, por favor? Preciso hoy me dio esto, Dios santo. No saben lo fuerte que es tener migraña. Todavía no me ha dado el dolor de cabeza como tal, gente. Estoy con el destello de luz en los ojos. Pero yo sé que apenas desaparezca ese destello de luz, va a empezar el dolor más fuerte. Por eso me tomé esas pastas de ibuprofeno para que le hagan contrapeso en la ruta. O sea, vamos a ver, Señor Jesucristo, les iré contando en el camino cómo me va. Trataré de avanzar en la ruta hasta donde más pueda. Un poco preocupada por mi estado de salud en ese sentido, pero no me puedo quedar más días acá en San Gil. Acabo de llegar a Socorro Santander, pero no estoy bien. Voy ya con el dolor de cabeza cada vez más fuerte y una de las cosas que te da la migraña es que tienes que vomitar. Aquí en este momento estoy con esas náuseas, con ganas de vomitar, con el dolor de cabeza en la parte frontal derecha de mi ojo. Nunca me había sentido en todo mi viaje enferma. Está el dolor de cabeza, el escalofrío, la fiebre y por supuesto está la vomitada. Estoy en ese proceso, estoy con muchas náuseas, con ganas de trasbocar. El dolor de cabeza es cada vez mayor y aquí voy en la ruta, faltándome bastante para llegar a Ráquira, señores. Así es el viaje, toca ir a afrontarlo con calma. Ay, Señor Jesucristo, ayúdame. Realmente cuando me dan estas cosas, yo siempre guardo mucha calma. Siempre estoy recostada en un lugar donde no tenga tanto ruido, en un lugar que esté bastante oscuro, porque hasta la luz molesta y el ruido molesta. Y esa es la vaina, que acá el motor de la moto es fuerte, la luz que estoy teniendo en este momento, todo eso hace que el dolor aumente, ¿sí? Acabo de vomitar una cosa increíble, gente. Tengo un dolor de cabeza aquí en medio de las cejas que me duele muchísimo la cabeza. Todavía estoy lejísimos de un destino, estoy en medio de la ruta y para completar pues no traje agua, no compré agua. Entonces, Dios santo, nunca me había sentido tan enferma en una ruta, Padre Celestial. Pero creo que vomitar me ayudó bastante, me alivió un poquito ese malestar que tenía en la boca, el estómago. Y ahora tengo ese dolor aquí enfrente. Tendré que llegar al pueblo más cercano, comprar agua y tomarme otra vez otra pasta. Qué mal que eso tenga que ser así, Señor. Bueno, aquí voy a parar a comprar una botella de agua y tomarme otra pasta. Voy muy mal, preciosos, de corazón se los digo. Voy muy mal, tengo mucho dolor de cabeza, náuseas, ya tengo malestar en el cuerpo. Dios santo, estoy haciendo todo lo posible por llegar a Sogamoso mínimamente, pero me siento muy maluca. Es que voy a tomarme otra pasta acá, a ver si mejora la situación. Tengo ganas solamente de acostarme en una cama y nada más. No saben cuánto puede llegar a irritarme el sol. Una cosa exagerada. Acabé de tomarme una pasta de ibuprofeno. Me recosté un ratico ahí en la mesa mientras me hacía algo de efecto. Y pues bueno, voy a aprovechar de una vez para tanquear la paloma que no tiene nada de gasolina. Ay, Dios. Que no se note que estamos enfermas, parce. Vea. Que la gasolina más limpia es de las bombas estas naranjas. Hay gasolineras, por ejemplo, cuando suben a Guajira,
Unas gasolineras en las que la gasolina era re amarilla. En cambio esta no, la gasolina es más blanquita. Más que suficiente para llegar a Sogamoso. Qué charro, de verdad como me siento. Parezco una pura zombie. Así me siento, como una zombie. Pero créeme que yo soy de las que para los pueblos y consulto en internet qué hay, qué se puede hacer. Pero acá como estoy, gente, no quiero ni investigar nada. No quiero más que llegar. Es lo único que deseo. Vamos a ver cómo funciona esta pasta que me tomé para llegar hasta mi destino. Por lo menos tratar de llegar a Sogamoso, que ya de Sogamoso a Villa de Leyva y todo eso, y ya entrar a Boyacá, que hay un pasito. Estamos yendo hacia Boyacá. Y Boyacá es una zona fría, pero me tocó ponerme chaqueta y todo porque ya estas zonas de por acá hace mucho frío. Pero bueno, eso se trata también los viajes, hombre, todo no es felicidad, todo no es armonía. Hay altibajos como estos que te hacen querer estar en tu casita, en tu camita, tranquila. Y no por acá, en medio de una ruta, lejos de la casa. Somos una guerrera, Paloma. Ya estamos en Boyacá, una partecita de Boyacá. Pero yo no puedo seguir más, parce. Mi cuerpo ni siquiera me da. Acabé de parar por acá en una casita que aparentemente está sola. Y voy a descansar aquí. Aquí voy a colocar la carpa y me voy a acostar un rato. Yo sé que es inseguro y todo, pero no puedo más. Estoy muy mareada. Necesito descansar. Esa pasta me está haciendo mucho efecto. Así que voy a descansar aquí un momento. Al lado de la carretera. I am lost in a rainbow. Estoy acostada en el piso. Puedo decirles que acabamos de entrar a Boyacá, una partecita de Boyacá, porque luego entraremos nuevamente a Barbosa, que eso todavía sigue siendo Santander. Siento que pierdo como mucha fuerza en los brazos, siento sueño, malestar general. Estoy tratando de descansar un poquito el cuerpo, estoy tratando de retomar energías. Tengo que almorzar también. Voy a tratar de buscar comida. Allí pasé un pueblito cerca, no sé cómo se llamará. Buscar algo de comer ahí. Vámonos, Paloma. Voy a almorzar con un café y 2 empanadas. No es un almuerzo chévere que digamos, pero es comida, que es lo que importa. Ahí tengo la palomita porque está empezando a lloviznar. Almorzamos y nos vamos. Este río que ustedes ven aquí está dividiendo Santander, que queda en la parte de atrás. De aquí para allá está el departamento de Boyacá, gente, vea. Pero acá hay una cosa, es que Boyacá, aquí uno entra a una partecita de Boyacá y después vuelve y entra a Santander, porque Barbosa es de Santander. Y ahí, después de que sales de Barbosa, ya vuelves a estar en Boyacá. Lo único que no es charro es que gracias a Dios, al universo, estoy mucho mejor. No se imaginan la pesadilla pues de uno estar viajando así con dolor de cabeza después de una migraña. Es fuertesísimo, pero bueno, ya pasamos este impasse. Ahorita sí, señores, nos vamos muchísimo mejor. Acá me recosté, vea, donde está esa moto. Todo fue perfecto porque cuando me recosté ahí no había nadie. Y ahorita que paso, vea, ya están los dueños de la casa. Gracias Dios por darme momentos como estos. Ahora sí vamos a seguir disfrutándonos el viaje, preciosos. Hermosa Santander les da la bienvenida, preciosos. El río Suárez, en el que hacen rafting. Y aquí entramos a un nuevo departamento, ahí dice Boyacá. Trancón tan berraco, mano. Yo no sé por qué tenía que meterme por acá, Dios. Sí, muy bonitos los paisajes y todo, pero no. Dios.